17. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 17. Damos gloria y honra a nuestro Dios por el privilegio que Él nos concede de estar en su casa alabando y exaltando el nombre de Jesús. Ahora venimos a la enseñanza de la palabra de Dios. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17, dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo voy a leer una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ayúdame a orar, Padre amado, una vez más. Muchas gracias por tu misericordia, por tu favor, por tu fidelidad, por este privilegio que usted nos permite para estar aquí en su casa. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros siempre, Señor, y ayúdanos a aprender de tu preciosa palabra. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, en esta noche vamos a continuar con lo que hemos estado viendo estas semanas anteriores. Recuerde, hoy es noche de estudio bíblico. Como todos los viernes vamos a estar tratando de venir y aprender un poquito más de la palabra de Dios. Entonces, de antemano, tenga su Biblia a la mano, valga la redundancia, porque vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos adicionales. Así que vamos a continuar con el tema una vida transformada. Ese es el tema, lo iniciamos hace un par de semanas atrás y vamos a continuar en esta hora hablando acerca de este tema, una vida transformada. Estábamos mencionando, permítame darle un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Estábamos mencionando que cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, nuestro Dios espera que cada uno de nosotros podamos de alguna manera permitirle al Señor que nos guíe, que nos cambie, que nos transforme. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que cada uno de nosotros nos propongamos. Diga conmigo: yo debo proponerme, dejar que el Señor me cambie y me transforme. Amén, gloria sean al Señor Jesucristo. Estábamos mencionando que nuestro Dios quiere, amados hermanos, Dios desea transformarnos a cada uno de nosotros. Dios es experto en cambiar. Dios es experto en sanar, en limpiar, en purificar y por supuesto en transformar. No hay nada ni nadie que Dios no pueda cambiar, que Dios no pueda transformar. Muchas veces las personas de alguna manera pueden llegar hasta frustrarse porque tal vez pase el tiempo y de alguna manera no han visto esa transformación en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que la clave en la transformación no está en Dios, está en nosotros. La clave para poder ser transformado, para poder ser mejor cada día, no está en nuestro Dios. Nuestro Dios quiere, Dios desea, Dios está dispuesto, tiene todo el tiempo del mundo, tiene toda la paciencia del mundo, tiene toda la fidelidad del mundo para poder obrar en cada uno de nosotros. Entonces, repito, la clave para que haya un cambio, para que haya una transformación, está en cada uno de nosotros. Así que si por alguna razón alguien se está sintiendo mal, se está sintiendo triste, se está sintiendo frustrado, porque ya pasó un tiempo y no mira realmente lo que Dios necesita o desea o espera que Dios haga en su vida, no se trata de Dios, se trata de cada uno de nosotros. Entonces estábamos hablando que cuando estábamos afuera sin Cristo Jesús, nuestra vida era muy distinta a lo que ahora el Señor nos está ofreciendo. Entonces estábamos mencionando que ahora en el Señor tenemos que comenzar a permitir que el Señor nos guíe, nos cambie, nos transforme. Y va a comenzar una transformación
total. Es una transformación total, porque esa es la voluntad y el deseo de nuestro Dios. Dios espera que todo nuestro ser, y cuando hablo de todo nuestro ser, estoy refiriéndome a nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma y todo nuestro espíritu debe ser transformado a través de su Santo Espíritu. Nadie puede decir: Señor, transfórmame primero el espíritu, transfórmame luego el alma, pero no me transformes el cuerpo. Nadie puede decir eso, porque nuestro Dios nos va a transformar completamente. Va a transformar toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, pero también va a transformar todo nuestro cuerpo. Así que es necesario que nuestra vida la rindamos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando digo que rindamos nuestra vida, necesitamos rendirla de verdad. Es importante que nos rindamos. Y rendirse a los pies del Señor Jesucristo, creo que es una tarea que nos cuesta a la mayoría. A la mayoría nos cuesta rendirnos, ponernos a completa disposición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque casi siempre está nuestro yo que se está anteponiendo, que de alguna manera está brincando, está saltando y está de alguna manera diciendo: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué tengo que abandonar esto aquí y allá? Entonces debemos entender que debemos de rendir nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo, y debe ser una rendición total, no parcial o a media, sino total. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando hablamos de rendir nuestra vida, estamos hablando de rendir toda nuestra mente. Toda nuestra mente tenemos que rendirla al Señor, porque fíjese, si nuestra mente no la rendimos al Señor, entonces allí va a haber un conflicto en nuestra cabecita que todo el tiempo va a estar anteponiéndose. Vamos a tener pleito, vamos a tener lucha, vamos a tener guerra con tal de no hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante que nuestra mente la rindamos a los pies del Señor Jesucristo. También estamos mencionando que es importante que rindamos nuestra lengua, nuestra boca. Tenemos que también rendirla a los pies del Señor Jesucristo. Pastor, la lengua tenemos que rendirla. Sí, hermano. Tenemos que rendir nuestra lengua a los pies del Señor Jesucristo, porque nuestra lengua nos mete en muchísimos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos con sinceridad alguna vez se han metido en problemas por causa de la lengua? Amén. Levante su mano. Amén. La lengua nos acarrea muchos problemas. Entonces, la semana pasada estábamos recordando algunas de las cosas que tenemos que evitar, o una lista breve pero tremenda, pues, de pecados que pueden ser o llevarse a cabo a raíz de no saber utilizar correctamente nuestra lengua. En primer lugar, estamos hablando de palabras indecentes. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 29. Estoy dando un pequeño repaso, hermano, para que nos adentremos a la continuación de esto, para que podamos comprender un poco más de qué estamos hablando cuando mencionamos una vida transformada. Porque tal vez la mayoría puede decir: yo pensé que con venir a la casa de Dios, eso es todo. Bueno, eso está muy bien, gloria a Dios por todo eso, pero hay otras cositas que necesitamos incluirla para que esa transformación, para que ese proceso se pueda llevar a cabo. Efesios capítulo 4 y el verso 29, si usted lo tiene, me dice amén. Una vez más, Efesios capítulo 4, el verso 29, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Escuche, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga lo que dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es decir, cuando es ninguna palabra corrompida, ninguna palabra mala. Ni mala palabra o palabras soez o palabras de maldición o palabras deseándole el mal al prójimo. No puede salir ningún tipo de
palabra corrompida, especialmente cuando hemos tenido un conflicto, un pleito con alguien. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Tenemos un conflicto y casi siempre lo primero que sale es nuestra boca, nuestra lengua, y le quiere decir hasta de lo que se va a morir la persona. Pero el Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Antes, cuando no estábamos en el Evangelio, era tan fácil decirle a alguien tantas palabras, desde hijo de tantas hasta para arriba y cualquier otra palabra, y no sentíamos ningún temor, ningún remordimiento. Al contrario, hasta disfrutábamos insultar a la persona. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos que quedarnos quietecitos, porque esas vendrían siendo palabras indecentes. Y el Señor dice que no debe salir ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino todo lo contrario. Las palabras que deben de salir de nuestra boca deben ser palabras buenas para la necesaria edificación. Mencionábamos la semana pasada que yo creo que deberíamos de aprender mejor a andar un tape en la boca, un blue tape para acordarnos en todo tiempo, y quitarnos solamente para hablar lo necesario para la edificación. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando abrimos nuestra boca lo que hablamos debe ser algo para edificar. Amén. Algo positivo, no para criticar, para señalar, para destruir, para descargar nuestra ira sobre los demás, sino todo lo contrario, debe ser bueno. Número 2, hablábamos también, estamos hablando de los pecados que vienen a consecuencia de no utilizar bien nuestra lengua. Número 2, hablábamos de la maledicencia o las blasfemias. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, el verso 31, por favor. Efesios capítulo 4, el verso 31. Gloria sea al Señor Jesucristo. Estoy dando un pequeño receso. Recuerde, estamos en estudio, así que podemos extender este tema para la siguiente semana, lo que sea necesario, pero es importante que nosotros estemos aprendiendo. Es importante que aprendamos lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Efesios capítulo 4, el verso 31, si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Dice la escritura: quítense de vosotros toda amargura, escuche, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Una vez más, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Note lo que la palabra de Dios nos está diciendo, especialmente cuando a veces podemos estar de malas, porque nos fue mal en el trabajo, porque las cosas no lo salieron, o porque hay un pequeño inconveniente en el hogar, en la familia. Explotamos y ahora comenzamos a ser gruñones, empezamos a actuar de una manera pesada, grotesca. Pero note lo que dice la palabra de Dios, que no hay ninguna razón de peso que justifique el por qué nosotros vamos a ser gritones. En la casa muchas veces las personas se ponen a ver quién grita más duro, a ver quién alza más la voz. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es importante que nosotros nos acordemos que ahora estamos en un proceso llamado el Evangelio del Señor Jesucristo, y ahora estamos en este proceso, y con paciencia, con mucho entusiasmo, con mucho deseo de continuar hacia adelante, el Señor va a ir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así que cuando tenemos un pleito y queremos alzar la voz, tenemos que recordarnos: quítese de vosotros toda amargura, gritería y etc. Tenemos que hacer a un lado esas cosas, porque si no, esas cosas sencillamente nos van a estar afectando. Note cómo termina este verso 31. Dice: gritería, maledicencia y toda malicia. Ay, Señor, ahí pecamos todos. Toda malicia. Levante la mano quien no es malicioso. Gracias por su sinceridad. Todos tenemos malicia, hermano, de una o de otra manera. Ahora,
Note lo que dice la palabra de Dios. Quítese de ustedes. Vosotros está hablando, aplicándolo al que lo está leyendo. Quítese de tu vida toda malicia. Estamos mencionando que nosotros, especialmente los que ya estamos casados, podemos arreglarnos para nuestras parejas, para las esposas o la esposa para su esposo, todo con moderación y todo eso. El punto es cuando alguien está soltero y realmente se está yendo a los extremos, porque debemos de entender que nuestro Dios es un Dios que de alguna manera nos comprende en toda la totalidad de lo que nosotros somos, pero muchas veces como que queremos arreglarnos o irnos un poquitito más allá, o a lo mejor dentro de nuestra cabecita el objetivo, la meta del por qué nos estamos arreglando ya no es para nuestra pareja, para el esposo, para la esposa, sino para que alguien me vea. Imagínense en qué problema se metería cuando puede ser un hermano que está casado, una hermana que está casada, arreglándose más de la cuenta para alguien que no es su esposo o su esposa. ¡Wow! Eso sería tremendo. Hablemos de alguien que está soltero, arreglándose más de la cuenta. Ahora, debemos entender que el Señor espera que nosotros, sabe perfectamente que todos tenemos malicia, es algo natural, es parte de nuestra esencia como ser humano, pero podemos hacerlo todo con moderación. La esposa se puede arreglar para su esposo y viceversa. Nosotros tenemos que hacerlo todo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Número 3, estamos hablando de los chismes. Proverbios capítulo 16, el verso 28. Estamos enumerando algunos aspectos que vienen como consecuencia de no saber usar la lengua. Proverbios capítulo 16, el verso 28. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Proverbios capítulo 16, el verso 28. ¿Se da cuenta por qué es importante venir a los estudios bíblicos? Porque aquí estamos aprendiendo un poco más a detalle, un poco más minucioso. Estamos más interesados en ir enfatizando poco a poco cada cosa para que podamos tener una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Proverbios capítulo 16, el verso 28. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahora, la semana pasada mencionábamos que cuál es la diferencia entre hablar, comunicarnos entre nosotros y lo que es un chisme como tal. Porque muchas veces podemos malinterpretar que el chisme es cuando estamos comunicando cosas que nosotros necesitamos comunicarnos, pero no se trata de eso. Realmente el chisme consiste cuando alguien está contando o narrándole a otra persona algo respecto de una tercera persona, pero no lo está haciendo con el propósito de ponerlo al tanto de que algo está pasando, sino más bien el propósito es de desacreditarlo, de alguna manera de criticarlo, de señalarlo, de que esa persona quede mal ante la otra que lo está comentando. Entonces es importante que nosotros entendamos que la lengua nos puede llevar a caer en el chisme. Por lo general el chisme no es productivo. Por lo general el chisme lo único que está haciendo es eso, de alguna manera pasando el rato, pero no tiene nada productivo, nada positivo, sino que lo único que hay detrás de todo eso es hablar posiblemente mal de otra persona. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos de ser muy cuidadosos con eso. Número 4, las murmuraciones y las quejas. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 10. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 10. Estamos haciendo un pequeño resumen, hermano, por los que no habían estado la semana pasada, para que podamos entender un poco más de este tema, una vida transformada. Porque Dios quiere, hermanos, Dios lo desea.
Por eso nos tiene aquí en su casa, porque Él espera que nosotros podamos confiar en Él, podamos entregar nuestra vida a Él para que Él nos cambie. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 10, si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 10, el verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Note, amado hermano, que nuestra lengua muchas veces nos mete en el problema o en el pecado de la murmuración. ¿Qué es murmuración, hermanos? Murmuración es estar inconforme con lo que estoy haciendo o con lo que se está llevando a cabo. Precisamente este capítulo 10, el verso 10, nos remonta allá al libro de Números, en donde había un grupo de personas que comenzaron a rebelarse en contra de Moisés, que comenzaron a criticar, comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse unos a otros, y cuando menos sintieron, el grupo se hizo grande y ahora hay un fuerte o un grupo grande que está murmurando contra Moisés, y ahora el Señor está muy enojado. Tanto se enojó el Señor que mandó a que la tierra se partiera o se abriera en dos, y murieron muchísimas personas en ese entonces. Ahora, es importante que entendamos que la murmuración, sé que muchas veces podemos llegar a pensar, no pasa nada, yo puedo murmurar, quejarme de lo que sea. Bueno, pero déjeme decirle que nuestro Dios puede ver todo lo que está pasando en nuestra vida, puede escuchar todo lo que está pasando por nuestra mente, así que debemos de ser bastante cuidadosos. Una vez más, 1 Corintios capítulo 10, el verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es importante que entendamos, hermano, que nosotros, si no nos parece algo, pues en la medida de lo posible, si podemos hablar con la persona, con el hermano, con el pastor. Porque entiéndame esto, hermano, yo sé que todo lo que posiblemente podemos llevar a cabo acá, a lo mejor no todos vamos a estar de acuerdo. Eso es muy comprensible, es bastante entendible. Pero si por alguna razón algo no le parece, o cree usted que no está como debería ser, o usted no está entendiendo lo que está pasando, pues lo más indicado sería acercarse y preguntar. Amén. Eso sería lo más indicado, lo más sabio, acercarse y preguntar, y de esa manera evitar caer en la murmuración. ¿Cuántas veces en los trabajos comenzamos a criticar al jefe? ¿Por qué me puso a hacer esto? ¿Por qué me pone a mí? ¿Y por qué no pone a fulano? ¿Y por qué esto y lo otro y aquí y allá? Cuando lo ideal sería que nos acercáramos. Oye, fulano, mengano, ¿qué pasó? ¿Por qué me pusiste esto y esto acá? Amén. Ese sería el camino más correcto para hacerlo, pero vuelvo y repito, casi siempre nos quedamos allá en la sombra y sencillamente comenzamos a murmurar, a criticar. Y debemos tener mucho cuidado, porque nuestro Dios lo escucha todo. Y especialmente cuando estamos dentro de la casa de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que están saliendo de nuestra boca. Este grupo de personas murmuraron, se quejaron del siervo de Dios. Y como se quejaron del siervo de Dios, Dios dijo, entonces, ¿con qué esas tenemos? ¿No les parece que Moisés sea el pastor de ustedes? Ok. Pudieron haberse acercado a Moisés y decirle, hermano Moisés, no me parece el lineamiento, la forma como usted está dirigiendo. Y pudieron hablar y llegar a un entendimiento. Pero ellos no. Comenzaron a wiri, hablar uno con el otro, y aquí y allá, y esto. Y usted sabe las cosas negativas cómo se van expandiendo de una manera tan rápida. Y ahora había un grupo grande que se había rebelado contra el siervo de Dios. Entonces ahora Dios está
molesto porque el pueblo está actuando de una manera injustamente. La murmuración nunca nos va a empujar a hacer o a pensar cosas positivas, sino todo lo opuesto. Siempre nos va a empujar a que hablemos cosas negativas. Número 5, mentiras. Ahora, noten que también la lengua nos está empujando, si no tenemos cuidado, a decir mentira. Ahora, noten lo que dice en Proverbios capítulo 12, el verso 22. Proverbios capítulo 12, el verso 22. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 12, el verso 22. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Proverbios capítulo 12, el verso 22. Dice la Escritura: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Una vez más, los labios mentirosos son abominación al Señor. ¿Se recuerdan las semanas anteriores cuando estuvimos hablando del tema de la lengua mentirosa? Lo que mencionábamos, que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Qué decíamos que significaba la palabra abominación o aborrece? ¿Alguien se recuerda? Que le causa vómito. Note, cuando hay un creyente que ahora, en vez de apartarse de la mentira, le está diciendo bienvenida, hagamos y practiquemos y continuemos practicando la mentira. Ahora el Señor dice: me está causando o me están dando ganas de vomitar porque estás mintiendo a cada rato. Ahora, es importante que nosotros entendamos que estas 5 cosas que estamos mencionando nos están causando graves problemas. Por eso, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, voy a repetir una vez más: número 1, nuestra mente tenemos que traerla a los pies del Señor Jesucristo. Tenemos que rendir nuestra mente a los pies del Señor Jesucristo. Pastor, ¿cómo se hace eso de que puedo rendir mi mente a los pies del Señor Jesucristo? Número 1, cuidándome con lo que estoy viendo con mis ojos. Amén. Debo tener cuidado lo que yo estoy viendo con mis ojos. Escuche una vez más: ¿cómo rendimos nuestra mente a los pies del Señor Jesucristo? Número 1, tenemos que tener cuidado con lo que estamos mirando, porque dependiendo lo que estemos mirando, así nuestra mente va a estar quieta, reposada, en paz, o va a estar acelerada, con problemas, con afanes y con tantas cosas que pueden pasar dentro de nuestra cabeza. Número 2, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo. Es importante que tengamos cuidado con lo que estamos oyendo. En una ocasión encontré con unos jóvenes que ellos en su vida, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, les encantaba el rock, la música, el rock pesado, el heavy metal que le llaman, pesado, les encantaba. Entonces ahora ellos estaban en Cristo Jesús y por alguna razón ellos no habían cortado vínculo con la música del rock y ellos pasaban escuchando siempre rock. Ahora ellos, de alguna manera, este tipo de música los estaba empujando a continuar recordando, viviendo las cosas que ellos habían vivido antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser cuidadosos con nuestra mente, amados hermanos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que miramos y con lo que escuchamos. Número 3, estamos hablando de cuidar nuestra mente. Número 3, tenemos que tener cuidado el ambiente donde nos encontramos. Y me voy a bajar un poco. Pastor, ¿cómo así el ambiente? Sí, amados hermanos. Porque si usted está en un ambiente pesado,
Cuando digo pesado me refiero al hecho donde malas palabras a cada rato, gritos, pleitos, y acá, tarde o temprano, ese ambiente lo va a afectar a usted también. Tarde o temprano, aunque usted no diga ni una mala palabra, tarde o temprano, en su memoria, en su subconsciente se van quedando esas malas palabras y de repente usted también comienza a decir malas palabras y a tomar un sinfín o a imitar o querer hacer lo que está escuchando. Por eso es que los ambientes tenemos que ser muy cuidadosos en los ambientes en donde nosotros nos encontramos. Un ejemplo que yo utilizo bien a menudo es el siguiente. Por ejemplo, yo voy a veces al baño en el trabajo y están esos baños. Y casualmente la persona que está atrás estuvo en el baño y estuvo fumando. Entonces, claro, él se siente a gusto porque él le gusta el cigarro. Pero de repente voy yo y cuando abro ahí y me entro a ese baño, el ambiente está infectado con el humo del cigarro que estuvo teniendo esa persona. Ahora, de una manera inconsciente, yo estoy cosechando o recibiendo lo que otra persona estaba haciendo. Yo no veo el humo, pero puedo sentir, puedo darme cuenta que allí estuvo alguien que estuvo fumando. Ahora eso me está afectando a mí también de una manera inconsciente. Ahora nosotros conscientemente tenemos que ser cuidadosos en los lugares donde nosotros frecuentamos. Las personas con las cuales nosotros frecuentamos. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, yo quiero alejarme de pleitos, quiero alejarme de todo eso, pero las amistades o las personas con las que yo me llevo son personas que día con día viven de esa manera. Yo quiero alejarme de la bebida, pero mis amigos, mis camaradas, mis carnales, desde que llego, oye compa, dale, démosle. ¿Voy a dejar la bebida? No, al contrario, yo solito me estoy como poniéndome una soga al cuello porque yo estoy tratando de llevarme con esas personas. Y escuche una cosa, no estoy diciendo que no debemos tener amistades o no debemos llevarnos con las personas de afuera. Claro que no estoy diciendo eso, pero debemos entender que estamos en una recuperación, estamos en un proceso, y para que nosotros, o más bien dicho, para que nuestro Dios nos pueda quitar, nos pueda transformar a cada uno de nosotros, vamos a tener que esforzarnos un poquito más y, si es posible, hacer a un lado cierto tipo de amistad. Imagínense que alguien está, por alguna razón, está cayendo en el pecado de la fornicación o el adulterio. Fíjese, un ejemplo. Y lo quiere abandonar, pero siempre pasa buscando a esa persona con la cual está cayendo en el pecado de la fornicación o en el adulterio. Dice, no, yo ya no quiero caer en la fornicación, pero sigue viviendo con esa persona, sigue practicando lo mismo, hasta se llama por teléfono, oye, fulanita o fulanito, ¿nos vamos a ver? Sí, papi, nos vamos a ver en tal lado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo va a abandonar ese pecado? ¿Cómo? Entonces debemos de entender que el ambiente en el cual nosotros nos encontramos, ese ambiente tarde o temprano nos puede afectar a cada uno de nosotros. Y tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, dígame usted, a alguien que le ha encantado la música de todo tipo de género, merengue, bachata, regional, mexicano, etcétera, etcétera, metido en una discoteca. ¿Cree usted que en ese ambiente él va a abandonar esa práctica? No. O invitando amigos. Oye, compa, nos reunimos acá el viernes, el cuerpo lo sabe, entonces nos reunimos, tenemos el fin de semana, vente acá y hagamos algo. Jamás va a poder abandonar lo que está tratando de dejar. Entonces es importante, hermano, que nosotros cuidemos nuestra mente. Una vez más, nuestra mente la vamos a cuidar cuidando lo que miramos, lo que oímos y el ambiente en el cual nosotros nos encontramos. Ahora, nosotros debemos de tratar de accionar
todos los días. Nuestro accionar en el Señor debe ser cada día, porque nuestra conducta importa delante de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, el verso 17. Romanos capítulo 12, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12, el verso 17. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Nosotros, nuestro accionar día con día debe ser que debemos procurar hacer lo mejor que podamos cada día, delante de Dios y delante de los hombres, por supuesto. Romanos capítulo 12, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lo voy a repetir. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pregunto, con sinceridad, ¿usted le ha pagado mal a alguien alguna vez, hermanos? Levánteme su mano. Con sinceridad, yo voy a levantar la mía. Yo lo he hecho. No lo he hecho con gran maldad, pero sí, de alguna manera podemos pagarle mal a alguien. Baje su mano y ahora ya voy a explicar. Podemos pagarle mal a alguien con nuestras actitudes, hermano, con nuestras palabras, con nuestras acciones, o como hacen muchas personas, se van al extremo y usan hasta la violencia. Pero note lo que dice la palabra de Dios: no paguemos a nadie mal por mal. ¿Sí me ayuda atrás, por favor, hermana? Gracias. Debemos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que no debemos pagarle a nadie mal por mal y que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. No es cierto que nosotros los seres humanos, voy a usar un término general, casi siempre estamos como haciendo excepción de personas o acepción de personas. Casi siempre, hermano. Pero note lo que dice la palabra de Dios, que debemos de procurar hacer lo bueno siempre delante de todos los hombres, incluyendo aquellos con los que a lo mejor no me llevo, incluyendo aquellos con los que a lo mejor me han lastimado, me han herido, me han causado un problema, me han criticado, etcétera, etcétera. Aún con ellos yo debo tratar de ser o hacer lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, eso no es una tarea fácil, hermano, especialmente si ese alguien o esa persona me ha herido, me ha lastimado, me ha causado un gran problema. Yo debo procurar hacer lo bueno delante de esa persona. Y voy a utilizar el ejemplo del matrimonio, que es donde mucho se lleva a cabo lo que estamos mencionando. A veces hay conflictos en el matrimonio, y como no me gustó la actitud, la manera como reaccionó el fulano o la fulana, ahora yo me las desquito. ¿Cómo? No haciéndole comida, no preparando esto, no atendiéndolo, no haciendo aquí, no haciendo lo otro. Le paro la cara cuando me dice algo, le paro la cara para demostrarle que estoy enojado o enojada. Amén. Y la palabra de Dios dice que debemos de procurar de hacer lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, déjeme decirle que esta es una tarea en la cual nosotros tenemos que acudir a la oración, porque humanamente hablando, hermano, nosotros no podemos hacer bien a aquel que nos ha herido. Humanamente hablando, no hay ni una persona en este mundo que le pueda hacer lo bueno a alguien que le ocasionó un tropiezo, que le ocasionó un problema. Pero con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, el Señor en nosotros, dijo el siervo Pablo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Humanamente hablando, yo no lo puedo hacer, pero el Señor en mí, sí, yo lo puedo hacer. Leamos Lucas capítulo 6, el verso 35. Lucas capítulo 6, el verso 35. Gloria
sean dadas al Señor Jesús. Lucas capítulo 6, el verso 35. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, el verso 35. Si usted lo tiene, me dice amén. Mire lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Amad pues a vuestros enemigos. Pregunto, ¿usted ama a sus enemigos? Ese silencio dijo mucho. Una vez más. Amad pues a vuestros enemigos. Espero que yo no sea su enemigo. Gloria a Dios, voy a aclarar. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Verso 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Note este verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y hacerle bien al enemigo. Aquel que sabemos que nos ha causado mal, debemos de hacerle bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no es con algunos, es con todas las personas. Con todos nosotros tenemos que ser parejos, ser justos y correctos con todas las personas. El verso 36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y vaya que nuestro Dios es misericordioso. ¿Qué significa misericordia o ser misericordioso, hermano? Compasivo. ¿Qué más? ¿Qué significa ser misericordioso? ¿Sabe? Una de las definiciones que más me encanta de ser misericordioso es ponerse en los zapatos de esa persona. Fíjense. Misericordioso es que yo me voy a poner en los zapatos de esa persona. Cuando yo no soy misericordioso, lo primero que hago es señalar, juzgar, criticar, sacar los defectos del otro. Pero cuando yo soy misericordioso, me pongo en el lugar del hermano, me pongo en el lugar de la hermana y voy a tratar de obviar, de hacer a un lado cualquier pensamiento negativo, cualquier palabra indebida y tratar de colaborar. Note, porque nuestro Padre que está en los cielos, dijo el Señor, Él es misericordioso. Imagínense, si el Señor no fuera misericordioso, ninguno de nosotros estaríamos acá. Fíjense, en el hogar tenemos que ser misericordiosos, hermanos. Los varones con las mujeres tienen que ser misericordiosos. Las hermanas con los varones de igual manera tienen que ser misericordiosos. Y en la iglesia tenemos que ser misericordiosos los unos con los otros. En el trabajo tenemos que ser misericordiosos. En la casa o con los amigos o los vecinos tenemos que ser misericordiosos. Porque nuestro Dios no nos está juzgando. Si Él nos juzgara, hermano, nosotros ya estaríamos en el infierno condenados. Pero sabe que cada día que el Señor nos da de vida, cada mañana que usted se levanta y muchas veces ni siquiera se acuerda de decirle gracias, Señor, por este día, sino que solo se levanta y comienza a hacer todo lo que tiene que hacer, Dios está teniendo misericordia de su vida. Dios no sabe que hay algo que no está bien en su vida. Sabe que a lo mejor ni siquiera oró la noche anterior. Sabe que en la mañana ni siquiera se acordó de decirle gracias. O tal vez tiene un problema o trae algo entre manos. Pero aún así Dios le está proveyendo un día más de gracia y misericordia para que pueda reconocer que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos. Estamos hablando de nuestro accionar. Ese debe ser nuestro accionar ahora en el Evangelio del Señor Jesucristo. Número 2, debemos ser humildes y obedientes. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 5 en adelante.
Ya estuvimos mencionando aspectos que debemos de tener mucho cuidado. Ahora viene cómo vamos a actuar, cómo vamos a accionar, cómo vamos a movernos, cómo vamos a desplazarnos día con día. Ahora, por alguna razón, usted siente como que, wow, esto está como muy difícil, ¿verdad? Pero yo no, lo que estamos trayendo aquí, mi hermano, es para que con la ayuda del Señor nosotros lo podamos lograr. Porque estamos en un proceso. Estamos en este proceso. Y en este proceso no se vale quedarse estancado. No se vale quedarse cruzado de brazos. No se vale estar viendo al otro. Quiero ver si el otro cambia o no cambia. No, no, no. Se trata de que yo, diga conmigo yo, debo preocuparme porque el Señor complete en mí la transformación. Amén. La transformación que el Señor tiene para cada uno de nosotros, a pesar que Dios desea que todos lleguemos a la nueva Jerusalén, pero el proceso va a ser distinto en cada uno de nosotros. Al final es el mismo meta, el mismo objetivo. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 5, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 5, dice la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Note que debemos de procurar ser humildes y obedientes. Ahora, la humildad significa que nosotros vamos a esperar en Dios. Debemos de confiar en que nuestro Dios tiene la última palabra. Debemos de confiar de que nuestro Dios nos va a hacer justicia. Eso es humildad. Muchas veces podemos llegar a pensar que humildad es vestirse de una manera sencilla. A veces podemos llegar a pensar que humildad es tener una casa sencilla. Nada que ver. Ser humilde es cuando nosotros podemos hacer a un lado todo orgullo, toda altivez y comenzar a confiar y a esperar a que nuestro Dios sea quien haga lo que tenga que hacer en el tiempo que Él considere necesario y prudente para nuestra vida. Ser humilde no es desesperarnos, sino todo lo contrario, esperar a que sea el Señor, a que obre cuando Él lo desea. Note una vez más, el verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, es Dios quien nos va a exaltar, hermano. No nosotros a nosotros mismos. Es Dios. Nosotros tenemos que esperar en nuestro Dios. Debemos de entender que algo crucial para nuestra vida debe ser nuestro testimonio. Debemos de ser honestos en todo lo que somos. Debemos de procurar de ser honestos. Estamos hablando de nuestro accionar. Estamos hablando, número 1, dijimos que debemos de tratar de hacer lo bueno delante de todos los hombres. Número 2, que debemos de ser humildes y obedientes. Y número 3, nuestro testimonio cristiano debe ser con honestidad. ¿Qué es honestidad, amados hermanos? ¿Qué es la honestidad? ¿Cabe la mentira dentro de la honestidad? Vaya conmigo, por favor, a Levíticos capítulo 19, el verso 11. Levítico capítulo 19, el verso 11. Nuestro testimonio debemos de procurar ser lo más honesto o ser honestos en todo sentido. Levítico capítulo 19, el verso 11. Si usted lo tiene, me dice amén. Levíticos capítulo 19,
el verso 11. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, el verso 11. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Pregunto, ¿usted me ha mentido alguna vez, hermano? Levante la mano. No voy a tomar represalia contra nadie, no se preocupe. Solamente estamos para cuestión de la enseñanza que estamos mencionando aquí. Amén. Gloria a Dios. Note lo que dice la palabra una vez más. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Ahora, nuestro testimonio como cristiano, hermanos, debemos de tratar de ser honestos, lo más honesto que podamos. Ahora, por eso digo, hermano, realmente nuestro accionar en el Señor, humanamente hablando, hermanos, no lo vamos a poder conseguir. Muchos lo hacen por algún tiempo, pero luego pasa y viene otra vez el desánimo y otra vez se apodera el viejo hombre. Yo lo he contado en muchas ocasiones, hermano. Yo era bien noviero cuando era adolescente, hermano. Me gustaba andar de picaflor de un lado para otro. Cuando yo iba a la iglesia, por alguna razón el Señor es grande, misericordia y conoce nuestro camino. Alguien me regaló una Biblia bien grande, bien bonita la Biblia, arcoíris, bien bonita. Bueno, y yo bien contento con mi Biblia. Pero cuando iba a pasar por donde estaban aquellas muchachas que a mí me llamaban la atención, me escondía la Biblia. Aquí debajo de la camisa o aquí atrás. Buscaba la manera como ocultar. Ahora, no te estamos hablando que nuestro accionar, nuestro caminar como cristiano debe ser lo más honesto que se puede. Pero sabe que muchas veces nosotros caemos en el error que venimos a la casa de Dios y aquí todo bien bonito. Y cuando llegamos a la casa nos quitamos el traje de cristiano y ahora nos ponemos el traje de la persona que vive en este mundo. Y eso no debe ser así. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que nosotros debemos de tratar de ser lo más honesto que se pueda, vivir con honestidad. Ahora, no se vaya a desanimar con lo que estamos diciendo, al contrario, nosotros debemos de animarnos y esforzarnos cada día más para permitir que el Señor nos cambie y nos transforme. Ahora, déjeme decirle que nuestro testimonio es poderoso para que otros se conviertan al Evangelio del Señor Jesucristo. Fíjese que conocí una vez a una persona, no voy a mencionar el nombre y usted no me pregunte tampoco, que en la iglesia pues tremendo en la iglesia, oraba, qué bonito, cantaba y ministraba la palabra de Dios, pero en la casa le pegaba a su esposa. En el nombre le pegaba. Porque la Biblia dice que hay que hacer todo de palabra o de hecho en el nombre. Y le pegaba. A los días llegaba la hermana ahí con los ojitos morados, se ponía el pelo, se lo tiraba para adelante y todo eso. ¿Qué le pasó? No, es que me caí, tuve una recaída. ¿Sabe qué es eso? ¿Ese es un testimonio de cristiano honesto? No, mi hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y vuelvo y le repito, nuestra naturaleza es la naturaleza de Jacob. Cuando hablo de la naturaleza de Jacob, nuestra naturaleza, a nosotros nos encanta mentir, a nosotros nos encanta ser tramposos, a nosotros nos encanta llevarle la contraria a todo el mundo, a nosotros pareciera que como que nos encanta todo eso, pero esa es la naturaleza antigua. Ahora en el Señor Jesucristo, el Señor quiere quitar todo eso, quiere transformarnos. Por eso digo, poco a poco el Señor va cambiando, transformando nuestra vida y por eso nosotros tenemos que procurar y permitir que el Señor nos transforme. Y nuestro testimonio, hermano, debe ser poderoso.
En esa ocasión, con este hermano que estábamos mencionando, casualmente íbamos y evangelizamos las personas que estaban a su alrededor, los vecinos. Porque tal vez alguien se estará preguntando, pastor, ¿y cómo se dieron cuenta que ese hermano, entre comillas, le pegaba a su esposa? Porque una vez íbamos a evangelizar allí y los evangelizamos y la gente no iba a la iglesia. Nosotros, qué raro. La gente nos abre la puerta, le hablamos la palabra y todo, pero por alguna razón no viene. En una de esas, alguien dijo, lo que pasa es que nosotros no vamos porque fulanito, que va a la iglesia y que hace esto y esto, cuando viene acá, ese hermanito le pega a su esposa. Nuestro testimonio, amados hermanos, es poderoso para que otros se conviertan al Señor Jesucristo o se retiren o se alejen por completo al Evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez alguien tiene el deseo de venir a la casa de Dios, pero vio el testimonio del hermano, de la hermana, y dice, no, así no voy, yo tenía ganas. Y la gente, ¿verdad? Que hay que andar empujando y todo eso. Y ahora el hermano le está echando pues ahí otra manito para que se quede. Tenemos que ser cuidadosos. Estamos hablando de que nuestro accionar debe ser con un testimonio honesto. Escuche, honesto, no perfecto. Porque todos nos equivocamos, todos nos fallamos, todos tenemos malos días, malos ratos, todos tenemos todo eso. Pero nuestro testimonio, en la medida de lo posible, tenemos que ser honestos. Cuando hablamos de ser honesto, estamos hablando que la honestidad, la bondad, es parte de de lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, el verso 21, por favor. Gálatas capítulo 5, el verso 21. Gálatas capítulo 5, el verso 21. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Gálatas capítulo 5, el verso 21 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice Gálatas 5, 21. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 19, hermano, para que lo podamos entender un poquito más. Gálatas 5, 19, perdone que lo estoy haciendo retroceder, pero para que lo entendamos un poco más en su contexto. Dice Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Número 1, lea conmigo por favor. Adulterio. Número 2, fornicación. Número 3, inmundicia. Número 4, lascivia. Número 5, idolatría. Número 6, hechicería. Número 7, enemistades. Número 8, pleitos. Número 9, celos. Número 10, iras. Número 11, contiendas. Número 12, disensiones. Número 13, herejías. 14, envidias. 15, homicidios. 16, borracheras. 17, orgías. Y 18, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como estábamos hablando el domingo, han ganado un boleto con todos los gastos pagados hacia un lugar que se llama infierno. Eso es lo que está diciendo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si alguien está fuera del reino de Dios, dígame en qué lugar va a vivir, hermano. Si fuera del reino de Dios está todo. Ahora, ¿a dónde va a ir a parar el que no hereda el reino de Dios? Gana su vacación, sale con el número premiado para irse a vacacionar, una larga vacación, eterna vacación al infierno. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Leamos el verso 22. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, verso 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora,
Me está llamando mucho la atención lo que el Señor dice en este verso 20, cuando dice pleitos, celos, iras. ¿Se imagina usted, hermano, perder la salvación porque solo paso en pleitado? ¿Se imagina? No heredar. Escuchen lo que dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí no está hablando solamente de los homicidas, no está hablando solamente de los violadores, está hablando de los que solo peleando pasan, de los que solo celándose el uno al otro pasa, hasta por la sombra la celan. Los que pasan solo enojados, trompudos. Lo voy a leer una vez más porque debemos entenderlo, hermano. Una vez más, el verso 20, Gálatas 5:20 dice: idolatría, hechicería, enemistades. Es decir, si no se lleva usted con alguien, reconcíliese con esa persona. Enemistades, pleitos, solo peleando se pasa con el hermano, la hermana, y etcétera, etcétera. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el verso 21 termina diciendo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si alguien solo practicando la ira, los celos, la contienda, pasa todo el tiempo, hermano, entonces no va a heredar el reino de Dios. El verso 21 habla de las envidias. ¿Se imagina? Que por pasar envidiando la prosperidad de otro, se quede por estar ofuscado en todo esto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, amados hermanos. La deshonestidad, amados hermanos, es un pecado delante de la presencia de Dios. Gálatas capítulo 6, el verso 7, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, el verso 7. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Un día de esto vamos a estar enseñando acerca de Gálatas 5, 19, 20 y 21 para que podamos ampliar un poquito más esto, y por supuesto el 22, 23 y 24, que son también el fruto del Espíritu Santo. Vamos a estar ampliando un poquito más. Ahorita quedémonos con Gálatas capítulo 6, el verso 7. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si alguien solo pasa sembrando pleitos, ¿qué es lo que va a cosechar? Pleito. Si alguien solo pasa sembrando ira, ¿qué es lo que va a cosechar? Pura ira. Cualquier día de esto va a venir alguien y lo va a salir con una ira más alta o más elevada y se la va a desquitar. Si alguien solo pasa sembrando celos, ¿qué es lo que va a cosechar? Le va a decir tarde o temprano: tanto que me celas que ahora lo voy a llevar a cabo a la práctica para que ahora sí me celes de verdad. Hay casos, me he enterado de casos así, donde la persona tanto que lo cela la mujer o el esposo, que al final dice: te voy a hacer caso, me voy a ir con el menos indicado para que ahora sí me celes de verdad. Entonces debemos de entender que el que pasa sembrando todas estas cosas, al final eso es lo que va a cosechar, y nosotros no queremos cosechar nada de esto. Amén. ¿Cuántos quieren cosechar un ambiente de ira, de enojo, de contienda, de pleito? Nadie. Entonces debemos procurar apartarnos, alejarnos, dejar que el Señor nos cambie y nos transforme para hacer a un lado todas estas cosas. Dios nos manda a poner la ira bajo control. Proverbios capítulo 14, el verso 17. Proverbios capítulo 14, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Proverbios capítulo 14, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 14, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame aleluya.
Dice en Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará cosas buenas. Vamos a esperar un momento. Proverbios capítulo 14, el verso 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Dígame, ¿quién cuando está airado, enojado, trompudo, de mal humor, hace cosas buenas? Nadie. Todo el tiempo cuando estamos molestos, nos la queremos desquitar. Si hay un perrito ahí, él va a pagar las consecuencias. Si se pasó un gato, ese gato va a pagar las consecuencias. Si se pasó la esposa enfrente, cuidado, también, a veces queremos también. Entonces, el que fácilmente se enoja, escuche, hermanos, nosotros, el Señor no nos está diciendo que no nos debemos enojar. Escuche, el Señor no está diciendo eso. El Señor dice, el que fácilmente se enoja. ¿Se ha dado cuenta que a veces podemos llegar a enojarnos hasta por cosas tan pequeñitas e insignificantes? Fíjese, a veces podemos enojarnos por algo tan insignificante. Esta comida le hace falta sal, y ahora se enojó porque le hizo falta sal. Agarre el salero, mire, y échele salita y ya estuvo. Y se solucionó. Sale la que necesita, ¿verdad? Amén. Ahora está molesto. No me gustó cómo me preparó la comida. Bueno, prepárela usted entonces. Y se arregla fácil. Se da cuenta que es fácil. Todo tiene solución. Es que yo estoy cansado. También ella está cansada. Agradezca que le están haciendo el favor. Ahora, necesitamos entender lo que la Biblia dice. El que fácilmente se enoja hará locura. Entonces, nosotros debemos de entender que ahora en el Señor Jesucristo, si yo soy una persona, si mi apodo es mecha corta, ahora en el Señor tengo que llamarme mecha larga. Amén. Si yo soy explosivo antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, ahora en el Señor Jesucristo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que clamar, tengo que decirle, Señor, tú sabes cómo soy yo, Padre. A mí todo me molesta, todo me incomoda. Pero en ti, Señor, ayúdame, transfórmame. Créame, el Señor tiene sus oídos atentos a ese tipo de oraciones. Más que alguien más que está diciendo, Señor, dame una casa, dame un carro, y esto y lo otro. Y el Señor, espérame un momento. Necesito proveer primero para alguien que está teniendo problema con su temperamento. Ahora, porque el Señor no quiere que nosotros hagamos locuras. El Señor quiere que nosotros seamos mansos y humildes. El Señor espera que cada uno de nosotros seamos mansos y humildes. Efesios capítulo 4, el verso 26. Estamos hablando de cómo debe ser nuestra vida en el Señor Jesucristo ahora. Pastor, pero eso está como en chino, está bien difícil. Bueno, por eso le animo a estar viniendo a la casa de Dios. Cada día tenemos lunes de oración, ahora los viernes de estudio bíblico, los domingos tenemos ayuno para venir y buscar la presencia del Señor, para que el Señor nos transforme, nos cambie. Y es que dígame usted, mi hermano, alguien se está muriendo del calor y se siente sucio y tiene la agüita, la regadera ahí, pero no se baña, ¿verdad? El Señor nos ha dejado su palabra bendita para transformarnos. Efesios capítulo 4, el verso 26, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Note lo que el Señor está diciendo. Nos vamos a enojar en más de alguna ocasión, pero no debemos permitir que ese enojo pase de una hora, de 2 horas, de un día, de una semana, meses, años, y todavía estar con el mismo enojo.
Si nosotros no somos capaces de dejarlo ir, dejar pasar el enojo, la ira y todo eso, entonces el Señor Jesucristo dijo que como nosotros estamos airados, molestos en contra de alguien, por lo tanto no le podemos perdonar, entonces el Señor tampoco nos puede perdonar a nosotros. Pregunto, ¿usted quiere que el Señor le perdone cada una de sus faltas? Amén, amén. Nosotros tenemos que perdonar al que nos lastima, al que nos hiere, al que nos causa problemas. Nosotros tenemos que perdonar a cada uno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y por último punto, ya para ir terminando, tenemos que tratar de ser disciplinados, amados hermanos. Cuando digo disciplinados, tenemos que entender que esta transformación es un proceso lento que lo vamos a ir realizando, o más bien dicho, el Señor lo va a llevar a cabo en la medida que nosotros lo permitamos. Si usted no lo permite, el Señor no le va a cambiar nunca. Si usted no permite que el Señor le transforme, usted va a llevar 10 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, se va a frustrar, se va a decepcionar y va a decir, yo no veo nada de parte de Dios. Claro, no puede haber nada de parte de Dios porque Dios no está viendo. Dios conoce nuestro corazón y Él está viendo que nosotros no queremos dejarnos transformar. Se recuerda aquel texto que el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. ¿Cuál es la condición que el Señor pone para poder hacer descansar o que la persona encuentre reposo y descanso en el Señor? Que traiga todas sus cargas y se las entregue al Señor. Amén. Porque imagínate, trae sus cargas, pero nunca se las entrega al Señor. Nunca va a encontrar reposo, nunca va a encontrar descanso. El Señor espera que nosotros comencemos a ser disciplinados. El caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos, es un evangelio de disciplina. Tenemos que disciplinarnos para orar. Amén. Sacar tiempo para orar. Tenemos que disciplinarnos para estudiar la palabra de Dios. Tenemos que disciplinarnos para venir a la casa de Dios. Es una disciplina, amados hermanos. Cuando estoy hablando de disciplina, es todo aquello que nosotros nos proponemos hacer. Como, por ejemplo, ¿quién se va al trabajo en la mañana sin bañarse? Levánteme la mano. Nadie. Amén. ¿Por qué? Porque el baño diario es parte de la disciplina nuestra. Dice, no, si yo me voy al baño voy a ir hediondo. Más el calor y todo eso. Ya imagino, la gente ni se me va a acercar porque va a decir, wow, este compa anda, pero le ruge todo. Entonces, nosotros entendemos que es parte de nuestra disciplina bañarnos, cepillarnos los dientes. Es parte de nuestra disciplina diaria. De igual manera debe ser, no es parte de nuestra disciplina diaria orar, leer la palabra, venir a la casa de Dios, ayunar, congregarnos, evangelizar. Cada una de estas cosas deben ayudarnos día con día para poder ser mejores creyentes. Póngase en pie en esta hora, gloria a Dios. Estamos hablando, amados hermanos, de una vida transformada. Ahora, el Señor espera que usted y yo le permitamos que nos transforme. Le pregunto a usted, ¿se va a dejar transformar por el Señor Jesucristo? Pocos respondieron, el resto a lo mejor, bueno, están duritos, gloria a Dios. Pero debemos de dejarnos transformar, amados hermanos. Porque si nosotros no nos dejamos transformar, entonces, ¿cómo el Señor puede hacer la obra en nosotros? ¿Cómo el Señor puede
completar esa obra. ¿Cómo el Señor nos introduce al cielo si no estamos transformados, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo en una fiesta de gala lo dejan entrar si usted no lleva la invitación por delante? O no lleva la ropa o el vestuario indicado, apropiado. Le va a decir, papá, usted como que anda en la playa. Esa ropa es de la playa, váyase a la playa. Pero si usted va bien Catrín, bien chaineadito, bien bonito y todo, entonces, aunque tal vez se le haya olvidado la invitación, es, mire, discúlpeme, se me olvidó, pero puede revisar ahí está mi nombre. Por la presentación ya, sí, pase. Pero va vestido como por diosero o como que anda en la playa. No lo van a dejar entrar. Ahora, déjeme decirle, hermano, que el Señor nos ha dejado su bendita palabra para que nosotros podamos ser transformados. Gloria a Dios. Una vez más, ¿se va a dejar transformar usted por el Señor? El Señor necesita comenzar esta transformación. Dice la Biblia que Él es nuestro pastor. Amén. Y nosotros somos sus ovejas. Así que nosotros tenemos que dejar que el Señor nos transforme. Vamos a orar en esta hora. Cierre sus ojos. Quiere venir aquí adelante al altar. Véngase aquí adelante. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de decirle, Señor, aquí estoy, Señor, tal como yo soy. Es bueno que le digamos al Señor en esta hora, Señor, yo soy así. Señor, yo soy de esta manera. Señor, yo tengo problemas con mi carácter. Señor, yo tengo problemas con que soy gruñón. Señor, yo paso peleando por todo, Señor. Señor, yo tengo problemas con mis ojos. Señor, yo tengo problemas con lo que yo estoy escuchando. Señor, yo tengo problemas con esto, con lo otro. Sin importar la situación o la condición que usted esté teniendo en esta hora, vamos a decirle al Señor que nos transforme, que nos transforme, que nos transforme. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Digámosle al Señor en esta